Por fin puedo invitarte a los eventos en vivo de grabación del podcast Luminiscencia del Talento. Las entradas ya están a la venta y hay muy poquitas disponibles. De hecho, con los dedos de las manos las puedo contar. Escríbenos a hola@luminiscenciadeltalento.com con la palabra evento y te enviamos los detalles directos para que puedas conseguir tu entrada. Si eres una mujer luminiscente, sabes que esto no te lo puedes perder. Tienes que estar aquí. Nos vemos aquí, en carne y hueso, fuera de la pantalla. Me iba a enfrentar a un juicio en el que me reclamaban pues, esos 30, 40 millones de euros. Hay como intrínseco en las familias, con empresas familiares, que parece que tienes la obligación de seguir el legado, porque si no eres un mal agradecido. Y al año, pues me detectan a mí un cáncer de mama. Que esto me ha pasado porque yo estoy destinada a ayudar a otras personas a que no les pase esto. Hola, soy Tania Lasanta, mentora de mujeres líderes y fundadora de Luminiscencia del Talento, la herramienta con base científica que te permite triunfar siendo tú misma. En este podcast ahondamos en las historias de mujeres que han llegado a su propia versión del éxito a través de su luminiscencia y el objetivo es ayudarte a seguir irradiando la tuya propia. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún episodio y te dejo disfrutando de este. Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania Lasanta, estamos en Córica Studio y hoy tenemos con nosotros a una mujer luminiscente que se entiende muy bien con los números, es economista, pero tiene una historia de vida de la que desde luego ya ha extraído muchos aprendizajes y que vamos a aprender muchísimo hoy. Bienvenida, Vanessa Marrero. Wow, muchísimas gracias, Tania. Estoy feliz y súper emocionada y agradecida de estar aquí contigo, de verdad. Muchas gracias. Mil gracias por venir desde Lanzarote hasta Madrid. Sé que tú tienes una historia con Madrid también de haber vivido aquí, sí, ¿no? durante la universidad. Sí, en la carrera, sí, toda la universidad, así que Madrid para mí es casa y bueno, tengo unos recuerdos aquí maravillosos, así que venir a Madrid siempre es bien y si encima es venir a tu casa, pues mejor. ¿Tú viniste a Madrid a estudiar económicas? Sí. ¿Por qué? Mira, la historia tiene gracia. Yo siempre quise ser médico. ¿Ah, sí? Pediatra, pero yo llegué a la conclusión de que me enamoré de mi pediatra, porque a mí no me gusta la medicina nada, hoy en día no es algo que diga, ay, qué pena que no estudié medicina, todo lo contrario. Entonces yo siempre decía de pequeña, quiero ser pediatra, y cuando llegué a tercero de BUP, porque yo soy de las de BUP y CO, que ya empiezas a tener conciencia real de qué va la historia, dije yo, ay, yo no quiero hacer esto, si realmente a mí no me gusta, ¿no? Y ahí empezó un año, el último año, el de CO, fue horrible porque yo llegaba a mi casa y cada día quería estudiar una cosa diferente. A mis padres obviamente les iba a dar algo. Y yo lo único que tenía claro es que me quería ir a Madrid a estudiar. Porque tenía ganas de salir de las islas, porque yo siempre yo desde los 13 años me fui a Alemania un mes en verano a una familia, es decir, yo siempre he tenido de mi casa siempre he sido como la más aventurera, la que siempre se ha arriesgado a hacer cosas que mis hermanos o mis primos no habían hecho, ¿no? Y tenía súper claro que me quería ir fuera, entonces mis padres, como era responsable, era buena estudiante y tal, pues obviamente nunca me dijeron que no. Y estudié económicas por casualidad, Tania. O sea, no tenía ni idea, me matriculé en Derecho en la universidad aquí y en verano, en agosto literal, me venía en septiembre, estaba en la playa y le dije a una amiga, ay, yo creo que a mí esto no me va a gustar, porque mira mi lógica de aquel momento, ¿vale? Yo no soy ni de ciencias ni de letras. Y esto del derecho a mí me va a aburrir un montón. Pues mira, creo que voy a hacer económicas, que es como medio. Y me acuerdo de decirle a mi amiga Aiko Ramos, que somos amigas de toda la vida, le dije, acompáñame a decírselo a mi padre porque me va a matar. Y fuimos a la oficina de mi padre a decirle, bueno, que había cambiado de idea, tal cual, y ya con la matrícula y todo pagado, o sea, que en agosto tuve que volver a Madrid a hacer el cambio. Y la verdad que hoy por hoy, con la perspectiva del tiempo, ¿no? Digo, wow, qué acertada decisión sin tener ni idea, ¿eh? Y la carrera ni me gustó especialmente, ni me maravilló, ni me enganchó, ni nada de eso, ¿no? O sea, pero con el tiempo yo he sabido darle la vuelta a esa carrera, ¿no? Y ahora estoy súper orgullosa y feliz de haber hecho eso, que es lo que me ha dado, digamos, el marco, ¿no? Más académico, pero cómo yo le he dado la vuelta, que si me llegas a decir en aquella época que yo iba a hacer y a estar haciendo lo que hago hoy, Sí, es ese, estás loca. Ese primer hilo del que tirar, a veces por eliminación de otras opciones, ¿no? Vas acotando y dices, bueno, voy a ver por aquí, sin que eso sea como determinante. De ahí entiendo que lo que viste en la carrera fue pues una aproximación muy distinta hasta la que eres ahora.
¿Qué sucede cuando sales de ahí? Trabajas por cuenta ajena durante un tiempo, ¿no? Y ves como la realidad laboral de, vale, lo que me espera a mí con el mundo de las económicas. Exacto, mira, yo terminé la carrera, bueno, pues año por año, o sea, con 21 ya había terminado la carrera. Y me volví a Las Palmas, yo soy de Gran Canaria, aunque todo el mundo cree que soy de Lanzarote. Sí, el otro día me dice, digo, ¿cómo? Espérate, que necesito preguntar más, ¿cómo que no es de Lanzarote? Sí. Pues me volví a Las Palmas y claro, tú imagínate, ¿vale? 21 años, recién licenciada en Económicas, y en aquella época el tema de la bolsa a todos nos llamaba como mucho la atención, era como muy guay, ¿no? El rollo de la bolsa, ¿no? Y a mí me llamaron, sin yo haber mandado un currículum, a un banco de inversión que se llama Renta 4, que a día de hoy existe, ¿no? Y me llamaron para trabajar. Claro, era el sueño americano total. O sea, yo no iba con la intención de trabajar porque yo quería seguir estudiando, pero claro, me engoaron, me llamaron y era como, wow. No, a mí no es que me gustara especialmente, pero como que, ¿no? Como que, bueno, pues ahí con esa edad, ¿no? Y empecé a trabajar en Renta 4, la verdad que fue una experiencia preciosa, aprendí un montón. Pero, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta al segundo mes que yo abría la oficina, ¿no? Y por las mañanas nos daban pues una especie de paper y resumen de cómo iba el mercado y tal. Claro, a mí me llamaban clientes y yo tenía que decirles dónde tenían que invertir su dinero. Y yo empecé a notar que a mí me dolía la barriga todo el rato desde que entraba hasta que me iba, porque yo no me sentía que tuviéramos razones suficientes y objetivas para yo poderle decir a alguien en qué tiene que invertir su dinero, ¿no? O sea, al final, el mundo de la bolsa es un mundo en el que yo no creo especialmente. Entonces yo nunca jamás, y me di cuenta ya desde esa edad, ¿no? Que no soy capaz de ayudar a otras personas o de recomendarte algo en el que yo no crea o que por lo menos yo sienta que depende de mí. Y aquello para mí fue, o sea, me encantó. Aprendí muchísimo, pero yo sentía a los 8 meses que yo ya había aprendido lo que tenía que aprender allí y que ya no había más que aprender, no por no aprender yo, porque todo es un aprendizaje, sino porque yo sabía que yo no iba. Al final yo me sentía que era como un trabajo, una especie de comercial, pero en vez de vender pues agua, ¿vale? Vendías productos financieros de los cuales yo ni creía en ellos, ni hubiese invertido mi dinero, ni sentía que tuviera la suficiente información veraz como para que los clientes metieran ahí su dinero, ¿no? Entonces, a los 8 meses dije, esto no es para mí, ¿no? Ostras, me parece como muy joven y para tener ya tan claro que lo que significa el éxito externo, ¿no? Como has verbalizado, Sí. era lo más de lo más trabajar en bolsa de inversión y decir, esto no es para mí, me salgo, ¿no? Sí, todo el mundo ahí, claro, imagínate, yo tenía 21 años, un sueldo bien, o sea, claro, era como perfecto todo, ¿no? Pero yo no podía, o sea, a mí me dolía la barriga, literal, o sea, y cuando lo dejé todo el mundo, ay, estás loca, no sé qué, lo típico, ¿no? Y yo dije, mira, yo tengo 21 años, yo quiero seguir estudiando, ¿por qué? ¿No? Entonces, ahí le dije a mis padres que me quería ir a Estados Unidos a perfeccionar el inglés y tal. Y bueno, y cogimos iba a ser un máster de dirección de empresas en Boston. Y previamente tenía que ir a un curso de inglés para sacarme el TOEFL, que era el que necesitaba para hacer el máster, ¿no? Pues estaba todo pagado, las fechas todo decidido, y una semana antes de coger el avión se caen las Torres Gemelas que salen precisamente de Boston. Entonces recuerdo perfectamente ese día que mi madre me despierta, tal, no sé qué, acuérdate cómo fue Yo creo que aquello. todos nos acordamos de ese Claro, día, ¿no? O sea, es imposible no acordarse. ¿Qué estábamos haciendo cuando nos enteramos? Claro, y cómo el mundo, de repente la incertidumbre se apoderó de todos nosotros, ¿no? Imagínate, ¿sabes? Mis padres y yo la primera me dijeron, mira, vamos a poner en stand-by lo de Estados Unidos. Era septiembre, ¿no? Sí. Y ya vamos a esperar a Navidades, a ver cómo va caminando esto, tal cual. A mí me pareció bien porque yo también, obviamente, dije, uy. Y mi padre, que es muy listo, yo siempre había dicho, siempre, o sea, mi gran discurso era, yo jamás voy a trabajar con mi padre. Yo nunca voy a trabajar en la empresa familiar. Y mi padre, que es muy listo, en ese momento dijo, oye, vale, pero tú no vas a estar aquí 3 meses tocándote la barriga. Tendrás que hacer algo, ¿no? Y me dijo, mira, puedes venir a la empresa y trabajas estos 3 meses y luego ya, después de Navidades, te vas. Pues eso hice.
La diferencia es que no fueron 3 meses, sino más de 10 años. Wow. Y nunca me fui a Estados Unidos. Así que esa es la historia por la que empecé trabajando en la empresa familiar. No fue por voluntad propia. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tienes tu propio negocio? Entonces te espero en tanialasanta.com para ayudarte a conseguir la facturación y el posicionamiento que tu negocio merece. Una vez que entraste bajo la rebeldía de no quiero trabajar con mi padre, ¿qué viste una vez dentro? ¿Por qué te hizo cambiar de opinión? Porque te podías haber ido igual que te fuiste de la empresa anterior, ¿no? Sí, pero ahí hay una parte muy mía, que yo soy muy niña, he sido muy niña buena. He sido la hija, la buena estudiante, la que no daba problemas, la que siempre, ¿no? Entonces, esa parte a mí me ha pesado mucho en mi vida, ¿no? Y yo al principio en la empresa estaba contenta, estaba todo el rato aprendiendo, era una esponja, claro, era una empresa muy grande, entonces, bueno, yo estaba ahí como... Me costó mucho, porque yo llegué, ten en cuenta que yo llegué, tenía, pues eso, 22 años recién cumplidos, mujer, hija del jefe. Y me costó que, bueno, simplemente que la gente me respetara y no pensara que estaba ahí porque era la hija de mi padre, ¿no? O sea, se dio por hecho que yo no estaba preparada, esto lo viví, porque es así. Y estoy segura que si hubiese sido mi hermano, no le hubiese pasado igual que a mí. ¿En qué lo notabas? Pues lo notaba, por ejemplo, la persona que llevaba las finanzas, ¿no? El director financiero, se puso muy nervioso cuando yo llegué. ¿Qué pasa? Que él nunca vio a mi padre como una amenaza, ¿no? Porque mi padre es un súper empresario, pero hecho a sí mismo, ¿no? Entonces esta parte como que él la tenía como, es mi territorio, ¿no? Claro, de repente llega alguien joven que, uy, tiene tu misma formación, ¿no? Y él, yo no tenía ningún interés en ser directora financiera, como tú comprenderás, porque en aquel momento no tenía ni idea, ni tampoco me gustaba, pero él se puso nervioso, ¿no? Y yo notaba pues que me hacían comentarios o que cuando yo decía algo, pues las miradas o no se me tomaba en serio, ¿no? Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil porque, por otro lado, tenía a mi padre, que venía de la escuela de la cultura del esfuerzo, ¿no? Porque mi padre, mi madre y mis tíos, los 4 montaron el negocio. Cuando yo tenía 6 meses, la empresa llevaba mi nombre. Y ha sido una empresa, o sea, mucho hay pico y pala porque vienen de una familia súper humilde, o sea, que yo, vamos, admiración absoluta a lo que lograron y para mí ha sido un aprendizaje, ¿no? Pero mi padre venía de ahí, mi padre me decía, tienes que llegar la primera, te tienes que ir la última. Y yo le decía, yo no entiendo esto. O sea, yo vengo la primera y me voy la última si tengo cosas que hacer. Pero yo quiero que tú entiendas que yo estoy aquí haciendo el tonto, que yo estoy aquí dejando pasar el tiempo porque a mí nadie me da trabajo. Y entonces yo era cada 2 días al despacho de mi padre llorando. En plan, pero papá, pero es que no hago nada. Claro, a mí no hay cosa que más me mate del mundo, y me ha matado toda la vida, estar ahí haciendo el paripé sin hacer nada. Claro, entonces esta parte fue complicada, pero bueno, creo que más o menos al año, así ya yo estaba, bueno, pues la gente ya se ubicó, yo empecé pasando por todos los departamentos, me mandó mi padre a Lanzarote, fíjate las casualidades de la vida, yo no tenía nada que ver con Lanzarote, y estuve 2 años trabajando en Lanzarote, llevando 13 hoteles, nosotros era una empresa de catering, y lo que hacían los hoteles externalizaban el servicio, y nosotros llevábamos todo lo que era la alimentación y bebidas de los hoteles, personal, los buffets, todo, ¿no? Y yo fui a llevar allí, llevaba Fuerteventura y Lanzarote, eran 13 hoteles, con todo lo que eso era personal, tal. Bueno, fue una experiencia increíble, trabajé como nunca, pero me encantó, aprendí muchísimo, me dio un bagaje y una visión espectacular. Y ahí fue una época bonita en la que yo pues sentía que estaba todo el rato con retos, que aprendía, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? Pero es curioso porque nunca hemos tenido a nadie que hable desde la perspectiva de una empresa familiar, ¿no? Al final, pues sois como muy concretos los casos que conocéis, ¿no? Cómo son los entresijos de negocios de este tipo, pero desde fuera siempre se da por hecho que como es la empresa familiar es fácil para la persona, porque bueno, sí, tendrán que aguantar un poco los roles internos, les costará separar en casa quizá del trabajo, pero no piensas que vas a tener que ganarte tu sitio, sino que piensas que, bueno, como es empresa familiar, lo tienes por derecho. Buah, si yo te contara, te contaré. Mira, un comentario que cuando pasó todo el proceso que hablaremos, el proceso negativo, ¿no? Que de la empresa y tal, que ahora hablaremos, pero me gustaría comentarte algo. Mira, ¿sabes el comentario que más escuchaba yo hacia mí? Cuando yo estaba en reuniones,
que yo siempre iba pues con mi padre y tal, y yo era la que hacía las presentaciones, ¿no? Yo llegó un momento en que ya estaba de gerente de la empresa y ya, pues, entonces, pues yo qué sé, pues con el presidente del banco, o sea, gente importante, ¿no? Lo pongo entre comillas porque me hace mucha gracia lo de gente importante, y todo hombre, ¿vale? Esto también es muy importante. Y cuando yo me veía haciendo las presentaciones, y cuando terminaba, había siempre un comentario que a mí me sorprendía, que siempre era el mismo. Daba igual quién fuera el interlocutor que estaba sentado, ¿no? Y era un comentario no hacia mí, sino hacia mi padre. Entonces yo terminaba y, como si yo no existiera, le decían: ¡wow, Ángel, qué maravilla tu hija! Oye, qué bien preparada. O sea, como, ¡wow! ¡Qué sorpresa que sepa hacerlo bien! Claro, mi padre salía de allí: ¡wow! Mira lo que te dijo. Y yo, como yo soy una rebelde feminista desde que nací, yo le decía: pero ¿qué clase de comentario es ese? O sea, es que no me hace ni puñetera gracia, lo voy a decir. Y me decía: ¿por qué? No sé cuánto. Te digo: pero vamos a ver. O sea, es que ese comentario va implícito, que daba por hecho que yo no tenía validez. Y el dar por hecho que yo no valgo es simple y llanamente porque soy tu hija, y sobre todo porque soy mujer y joven. Entonces, es muy duro. Y después también hay una parte que yo lo he hablado con otras personas que vienen de la empresa familiar, ¿no? Es como si tú tuvieras tu futuro, si no tuvieras el derecho a elegir tu camino, ¿no? Es cierto que yo he vivido una vida mucho más cómoda que la que vivieron mis padres con mi edad, en la infancia, por supuesto. He tenido unas oportunidades que ellos no tuvieron. Y eso todo gracias, obviamente, a la empresa, ¿no? Y a lo que ellos crearon, que pudieron tener una economía que a mí me permitió, pues, tener todas las comodidades del mundo, poder estudiar fuera, poder hacer 1000 cosas que ellos no pudieron. Pero eso, digamos, eso no lo elegí yo, ¿no? Y eso no puede ser que por eso, de alguna manera, hay como intrínseco en las familias con empresa familiar, que parece que tienes la obligación de seguir el legado, porque si no eres un mal agradecido. Entonces, eso está muy potente en nosotros, aunque no te lo estén diciendo de boca cada día, ¿no? Entonces, tomar la decisión de no quiero trabajar es lo más complicado que puedes hacer en una familia donde hay una empresa familiar, porque nadie lo va a ver como algo de: oye, qué bien, te respeto, qué guay que quieras hacer otro camino, ¿no? Es como, por lo menos en mi caso, ¿vale? Y yo he hablado con muchas empresarios y también casi todos es lo mismo, ¿no? Y al final yo me he dado cuenta, yo soy madre hoy, ¿no? Y yo lo menos que quiero es que mi hija haga lo que... O sea, yo hago lo que yo quiero, y yo quiero que mi hija haga lo que ella quiera. Pero de verdad. Entonces yo no le entiendo, ¿no? Porque creo que... no sé, para mí lo más importante es la felicidad de mi hija, y por supuesto que para mi padre también, la mía. Pero luego los hechos no fueron así. Entonces, bueno, al final parece como que tienes la obligación y encima tienes que dar las gracias, ¿no? por tener la suerte de tener una empresa donde trabajar, ¿no? Es la suerte y el castigo, ¿no? Exacto. Todas las dos caras de la misma moneda. Quizá la elección de Económicas no fue tan libre, mirándolo ahora. Mira, mi padre siempre me dijo que estudiara Económicas, siempre. Y yo siempre fui rebelde y siempre dije que Económicas ni de broma, solo porque él me lo decía. Y acabé estudiando Económicas. Y te puedo asegurar que ese agosto en la playa, cuando le dije a mi amiga esto, lo que más me fastidió, y te lo digo de corazón, esa Vanessa de 18 años, lo que más le fastidió del mundo fue agachar la cabeza e ir al despacho de mi padre a decirle que iba a ser Económicas, que él hizo un poco el paripé de cómo te cambias ahora al mes, pero él estaba Encantado. por dentro diciendo: bien, lo conseguí, ¿no? Y sí, yo creo que hay una parte inconsciente en mí de niña buena, de hacer lo que mi padre quería sobre todo, ¿no? Que creo que no fui totalmente libre. Uh-huh. Bueno, o sea, el camino se construye y luego cada cosa, ¿no? Nos lleva a lo siguiente. Sí. Pero me parece muy interesante este punto. Claro, una vez dentro, todavía es más difícil salir, ¿no? Entiendo, de estos engranajes. Bueno, cuando ya estás dentro es como... O sea,
es como si te sintieras ahí atrapada, que no puedes salir. Entonces, bueno, los primeros años, como te digo, bien, aprendí, me gustó. A mí me gustaba el sector, lo que hacía, a mí me encantaba. O sea, que no es que yo estuviera, o sea, a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Pero en los años igual me bailan un poco, ¿vale? Pero sobre el año 2006, la empresa era una empresa líder en el mercado, llevaba 30 años, tenía casi 1000 trabajadores. O sea, estamos hablando de una empresa muy grande, muy conocida en Canarias y tal. Y teníamos una industria nueva, muy puntera, ¿no? En Europa. Y entonces, para expandirnos a Península, pues entró una empresa de capital riesgo en la compañía. Para quien no lo sepa, pues son fondos de inversión cuyo objetivo y negocio es invertir en empresas que creen que tienen posibilidad de crecer por X, con la única intención de multiplicar ese X por 5 por 10 para en 5 años venderla. Este es su modelo de negocio, del cual reniego absolutamente con todas las letras, con todo mi corazón, y me parece que eso no se puede sostener la economía en ese tipo de negocios, ¿no? Porque las empresas de capital riesgo invierten y tienen un 1% de operaciones que les salen bien, ¿vale? Por tanto, ya económicamente, por sistema, ya es ineficiente. O sea, no puede ser que tú inviertas y que el 1% solo sea empresas que tienen éxito. ¿Qué pasa? Que ese 1%, cuando consiguen una empresa, facturan tanto y ganan tanto que compensa lo otro, ¿no? El caso es que ocurre que venía de una empresa familiar que llevaba 30 años, en el que mi padre, mi madre y mis tíos habían trabajado muy duro. Los clientes conocían a mi padre, lo llamaban por teléfono, es decir, un contacto directo, y de repente llegan estos señores, despliegan como si fuéramos yo qué sé, alguna empresa de esta multinacional, y te das cuenta que lo único que les importa es hacer crecer a lo loco la empresa. O sea, hasta tal punto que en 6 meses duplicaron la facturación en una empresa de catering, que esto es muy importante, porque no es una empresa de hacer palillos, es una empresa que es de comida, que es de servicio, que es producto perecedero. Es decir, estamos hablando de un tema muy complejo a nivel de gestión. No estamos hablando de hacer micrófonos, ¿vale? Entonces, te digo, crecieron a lo loco, pero con la misma que crecían, los gastos se duplicaban, se triplicaban, ¿no? Porque al final era, pues eso, una bola. Para hacerlo corto, porque si no, esto también daría para otro podcast solo hablando de esto, el caso es que esta gente, pues, ¿cómo decirlo? Sin que me salga lo que pienso, o sea, lo negativo que pienso, ¿no? De ellos. Digo ellos porque eran todo hombres. Para mí son personas que no tienen corazón, que es una forma de hacer negocios que a mí personalmente me horroriza, y de la cual ha sido también el motor que me ha impulsado a día de hoy a hacer lo que hago, ¿no? De la manera tan diferente, ¿no? Esta gente se cargó una empresa de 30 años, y lo digo con todas las letras y a la vista de los años sin ninguna duda, se cargó la empresa en 2 años. Es decir, hasta el punto. ¿Qué pasa? En este tipo de negocios, estos fondos de inversión, cuando ellos ven que ya no van a generar ese beneficio que ellos contemplan, ¿qué hacen? Operación fallida. Como te digo, el 99% son fallidas, entonces ya entra dentro de sus objetivos, de sus previsiones. Entonces, ¿qué? Operación fallida significa, pues ya está, que se muera y nosotros a otra cosa, ¿no? Básicamente, ¿no? Por resumirlo mucho y llevarlo como muy simple para que se entienda. Claro, ¿por qué? Porque para ellos es número, pero detrás había una familia que éramos nosotros, pero un montón de familias, que la mayoría de los empleados llevaban más de 30 años con mi padre. O sea, estábamos hablando de gente de una empresa familiar que llevaban, la mayoría de eso, 20 años de media. La empresa entra en concurso de acreedores. Bueno, ahí fue muy complejo. Mi padre pues ya lo vio, quiso coger la empresa, quiso tal. Bueno, al final ellos decían, sí, lo mío vale 15 millones de euros, lo tuyo vale 1 euro. Esto fue frase literal en un consejo de administración, ¿no? Cuando ya las cosas estaban muy mal, que mi padre dijo, mira, yo quiero recuperar el control porque es total. Y dijeron, sí, es total. Bueno, pues mi padre se salió porque obviamente tuvimos que salirnos sin nada. Y ellos presentaron un concurso de acreedores, que para quien no lo entienda es que cuando tú no puedes pagar, tú tienes en una sociedad limitada, tienes obligación de ir al juzgado y decirle, señor juez, no puedo pagar.
Y ahí se inicia un procedimiento que está cogido a la ley concursal, ¿vale? Por medio del cual el juzgado nombra a unos señores que están en una lista, que se llaman administradores concursales, que son o abogados o economistas, que a partir de ese momento lo que hacen es gestionar e inspeccionar lo que hace el administrador de la empresa, pues bueno, un poco para, pues para salvaguardar la viabilidad de los acreedores y del personal y tal. Bueno. Entraron en un concurso de acreedores. ¿Qué pasó? La empresa, como te decía, era muy conocida, ¿vale? El concurso de acreedores fue uno de los primeros concursos de acreedores de España, y era un tipo de servicio muy social. Dábamos comida a hospitales, a colegios. Entonces, era un tema que no solo tocaba, digamos, internamente a la empresa, sino externamente a muchos servicios importantes. Fuimos primeras páginas de los periódicos, bueno, o sea, horrible, ¿no? Y mi padre, que siempre ha dicho que la empresa es su hijo, su cuarto hijo, ¿no? Y así es su vida, al final es lo que sabe hacer y es donde él, bueno, pues él lo ve como su hijo, ¿no? Yo no lo veo así, pero él sí. Y entonces en ese ánimo de querer salvar a su hijo, ¿qué hizo? En contra de mi criterio profesional, que se lo dije por activa o por pasiva, pero también lo entendí en aquel momento, ¿no? Él dijo, yo me hago cargo. Y entonces fue El Salvador, o sea, una empresa en concurso de acreedores con una deuda bastante considerable. ¿Y qué hizo mi padre? Pues aportó las naves donde estaba la industria, eran en ese momento de mi padre, no eran de la sociedad esa. Pues mi padre aportó esas naves vía aportación de capital no dineraria y cogimos de nuevo las riendas de la empresa en concurso de acreedores con esa deuda. Y ahí es donde viene, y ahí estuve yo de gerente, es decir, yo ahí estuve 2 años, casi 3. ¡Wow! Imagínate, ¿no? O sea, imagínate con 3 administradores concursales, estamos hablando de 30 millones de euros de deuda, ¿vale? O sea, así, para un poco que sepamos de lo que hablamos, ¿no? Bueno, pues primeras páginas de los periódicos, alguna que otra huelga en la puerta de trabajadores, pues porque un mes a lo mejor no podías pagar el día 1 y tenías, bueno, encajes de bolillos, mi teléfono ardiendo, el proveedor de turno que no me has pagado, no sé qué, bueno, horrible, Tania, horrible. Fueron 3 años que sin duda aprendí lo que no está escrito, porque desgraciadamente cuando más aprendemos es cuando las cosas no se nos dan, cuando las cosas no son cómodas, ¿no? Porque ahí todo tu ingenio tiene que aparecer por narices, ¿no? Pero, me hubiese gustado aprender un poquito más lento. O sea, no necesitaba pasar todo eso, ¿no? Fueron 3 años donde yo, claro, ten en cuenta, yo no tenía ni 30 años. Yo tenía una visión absolutamente distinta de todo. Mi mayor valor, y esto no es algo, pero soy así desde pequeña, mi mayor valor es la justicia. O sea, yo soy incapaz de ver una injusticia, ¿no? Y claro, a mí me estaban diciendo en los periódicos poco menos que yo era una choriza. O sea, a mi padre, pero al final, para mí eso fue durísimo, ¿no? O sea, yo no dormía, yo comía mal, vivía sola, ¿no? En esa época, ya yo tenía mi casa, mi piso y tal. Recuerdo que salía de trabajar y yo lo único que quería era llegar a mi casa, que nadie me molestara. Fue una época oscura. Dejé de hacer deporte. Yo siempre había sido deportista y estuve nada de deporte porque era tal, yo lo recuerdo, lo visualizo como una nube enorme encima de mí todo el rato. Y además, sin posibilidad de salida. O sea, yo lloraba porque mi preocupación no era yo. Jamás me preocupé por mí. O sea, yo nunca tuve miedo me voy a quedar en la calle. O sea, todo lo contrario. O sea, yo decía, por favor, yo tenía claro que fuera iba a estar más feliz, más contenta y tal. Pero toda mi obsesión era, yo soñaba, mi padre se va a quedar debajo de un puente, lo va a perder todo. O sea, era un pensamiento horrible, recurrente. Pensaba en los empleados, Dios mío, no sé qué. Bueno, era, claro, que te llame, va, qué fuerte, ¿no? Es como que hablo de esto y todavía me toca, ¿no? Bueno, pues eso, fueron 2 años durísimos,
Pero la cosa no terminó ahí. Salimos del concurso de acreedores, o sea, logramos un montón de cosas, de verdad, positivas. O sea, lo hicimos, de verdad que creo que hicimos unos esfuerzos brutales. Logramos firmar un convenio con el gobierno de Canarias, logramos el convenio con los acreedores, que era casi imposible. Es decir, logramos un montón de avances, logramos poner a la empresa en punto de equilibrio al año siguiente, o sea, todo genial. Pero ¿qué ocurre? Llega el 2008, crisis bancaria. Y claro, ahí la empresa ya se mantenía, pero no lo suficiente para aparte pagar cada 3 meses el convenio de los acreedores de esa deuda que existía. La ley concursal te obliga, ¿vale?, que cuando tú tienes un concurso y tú tienes un convenio de acreedores aprobado, porque tienes un plan de pago, la ley te obliga que desde el primer momento que tú no puedas asumir uno de esos pagos, tienes la obligación legal de presentar la liquidación de la compañía. Es decir, si no, el concurso es culpable. Y culpable significa que es responsabilidad del administrador. Entonces, claro, llegó la crisis económica y todo aquello que estábamos logrando con tanto esfuerzo se hizo imposible, porque los bancos, obviamente, cerraron el grifo. Y tuvimos la obligación de presentar la liquidación, ¿vale? Estos administradores concursales también vi una cosa muy fea, y esto lo digo porque lo dijimos en el juicio, ¿no? Y, a mi padre lo intentaron, bueno, pues no sé cómo decir la palabra, pero le pidieron dinero debajo de la mesa por declarar la liquidación no culpable, ¿vale? O sea, así de feo, así de horrible. Estos señores son los únicos que cobraron, no te voy a decir lo que cobraron porque me da hasta vergüenza, pero cobraron una pasta en una empresa que está en crisis, que no entiendo mucho, ¿no? Pero, claro, tú imagínate mi padre, ¿vale? Un señor hecho a sí mismo, que lo estaba pasando fatal, que lo había dado todo y había puesto todo su patrimonio con el único objetivo de salvar la empresa, y que venga cualquiera a decirte, cuando ha estado contigo 2 años mano a mano sabiendo lo que hemos hecho, ¿no? Y te venga a decir, mira, me das esto. Y entonces, claro, tú dices, ¿pero qué culpable de qué? O sea, ¿no? Entonces mi padre le dijo de lo último, obviamente, ¿no? Porque para grabarle y esas cosas hay que ser también un profesional chorizo, si no, no te sale eso. O sea, para tú tener la frialdad de decir, venga, sí, y te grabo, y tú tienes que estar acostumbrados a... Y obviamente mi padre tiene muchas cosas, pero esto no. Y bueno, pues este señor, bueno, eran 3, pero concretamente este señor, tú imagínate, ¿vale? Un día estoy en el despacho de mi padre, creo que eran 4 meses antes de casarme, de mi boda, y veo el informe de la administración concursal, ¿no? Ese informe, si la administración concursal tiene que elaborar un informe de esa liquidación, ¿no? Y tiene que estudiar las causas por las que se llegó a esa liquidación e informar al juez de si esa liquidación es culpa, ¿no?, de los administradores, si se has hecho algo ilícito o has hecho algo mal. Si es así, la deuda se la reclama al administrador, o es no culpable, porque entonces entienden que es por causas ajenas, y entonces ahí, bueno, pues se inicia un procedimiento y se paga con los activos que haya hasta donde haya. Y de repente empiezo a leer el informe de la administración concursal en el despacho de mi padre y veo que declara la liquidación culpable, pero en la última página veo como que falta algo, ¿sabes? Como que no termina el documento, ¿no? Y le digo a mi padre, papá, aquí falta algo, ¿no? Y mi padre, no, veo a mi padre que se empieza a poner súper nervioso. Y digo, papá, ¿qué pasa? Y tal. Y claro, a mi padre ahí se le salta la lágrima. Y bueno, mi padre se vino abajo porque las páginas que faltaban las había quitado mi padre. Porque era donde decían que también no solamente declaraban culpable a mi padre, sino a mí como cómplice de todo. ¿Qué significa esto? Significa que en ese momento, con menos de 30 años, me iba a enfrentar a un juicio en el que me reclamaban, pues, 30, 40 millones de euros por algo que yo ni firmaba, no hacía nada. Mi padre no había hecho nada, pero yo, imagínate, o sea, algo que yo no había creado, que lo único que había hecho era quitarme años de vida. Entonces, claro, y encima, ¿qué pasa? La prensa, que eso es algo que aprendí desde aquel momento, ¿no? Yo jamás opino de un periódico que veo 4 líneas, ¿no? O sea, y esto es algo que me gustaría dejar claro con el tema de redes y tal, que seamos un poco responsables, ¿no? Porque es muy fácil hablar. Claro, tú ves imagínate cómo fue aquello, ¿no? Cuando la liquidación la declararon culpable, la propusieron culpable. Todos los periódicos se hicieron eco. Pepito Pérez, no, mi padre, culpable de tal. Imagínate lo que eso fue,
mediáticamente, no te lo puedes imaginar, Tania. O sea, esto, yo a día de hoy tengo un trauma con el tema de la comunicación y de la visibilidad, que me viene de ahí, obviamente, ¿no? Yo me sentía que a mí me estaban llamando que yo me había llevado el dinero para mi casa, básicamente así, dicho. Y eso para mí era lo peor que se me podía decir a mí en ese momento, porque es que es como... Pero claro, tú imagínate la frustración de tú llevar 3 años sufriendo con un miedo atroz, porque sabes que tu padre, como todo se vaya al garete, se queda sin nada, porque sabes que lo ha puesto todo, y escuchar, porque todavía te critican y te has llevado el dinero para Suiza, pues oye, te fastidia, ¿vale? Pero cuando tú sabes la situación real y estás escuchando una realidad que es que no tiene nada que ver, tú dices, pero Dios mío, de verdad, o sea, y tú no puedes hablar, porque ¿qué vas a entrar? ¿Te llamaron de la prensa de todas maneras Nunca. para dar una versión? Nunca, jamás, nunca. Entonces, bueno... ¿Te preocupaba más aún así, fíjate, tu padre, que estar tú en el banquillo? Sin duda, pero sin duda. Wow, el sentido de la responsabilidad llevado a... Me emociono porque... Sí, era mi única preocupación, te lo juro. Te lo prometo. Pues eso, imagínate, a todas estas te proponen como culpable y el juicio tardó 2 años. Vive con esa espada de Damocles encima. Yo no supe. O sea, yo no pude. Mi padre es un hombre hecho a sí mismo, tiene otra filosofía. Mi padre sabía desconectar. Mi padre llegaba a Tejeda, que es su pueblo, y el tío... Yo no. Yo no podía. Yo no podía dormir, yo no podía comer, yo no podía hacer nada, porque es que yo... era todo el rato ahí, ¿no? Justo antes del juicio, que fue en junio, me quedé embarazada, sin pensarlo. Y yo te lo juro, Tania, que fue como, Dios mío, esto ahora, ¿sabes? Yo dije, qué mal momento, ¿no? Pero bueno, pues, por supuesto, tuve un aborto natural. Todo muy normal, en el sentido de que fue súper al inicio, no hubo que hacerle grado ni nada, pero para que veas cómo el cuerpo, la naturaleza es tan sabia, que bueno, tuve ese aborto porque obviamente no era el momento. Porque tú estabas en modo supervivencia. Exacto. ¿No? Yo estaba intentando sobrevivir, básicamente. No podía gestar una vida más dentro de mí, ¿no? El caso es que fuimos al juicio, un juicio que duró 2 días. Imagínate, ¿no? El primer día le toca declarar a mi padre y a mí me hacen salir. Normal, ¿no? Y bueno, los administradores concursales, un poco su estrategia era, ellos pensaban, a este hombre, ¿no? Que no es la parte técnica, ¿no? Si a lo mejor le atrofiamos o le hacemos muchas preguntas técnicas de contabilidad, de números y tal, igual lo desconcertamos y aquí tal. ¿Qué pasa? Que íbamos muy preparados porque obviamente tuvimos que, esas otras, gastarnos un dineral en abogados, pero claro que íbamos preparados. Mi padre lo hizo genial. Y no solo lo hizo genial, sino que además delante del juez le dijo al otro, mirándole a los ojos, dime que no es verdad esto que estoy diciendo, que me pediste esto, esto y esto. Entonces, claro, ellos les descuadró porque vieron a mi padre también preparado y dijeron, si este está así, la otra que viene ahora, que sí que es la que lleva tal, pues hace un receso, yo estoy fuera esperando, y viene mi abogado y me dice, Vanessa, tengo que hablar contigo. Dice, mira, acaban de desistir de tu culpabilidad. Y yo digo, ¿qué? Dice, mira, sí, que es que hemos ido, ha venido a hablar este señor y me ha dicho que si no les hacemos declarar a ellos, porque mis abogados, y digo mis abogados, no por lo típico, porque eran 3, porque habían culpabilizado a mi padre, otro por la empresa y otro por mí, ¿vale? No lo digo lo típico de mis abogados. Y entonces... la estrategia era que les iban a hacer declarar a ellos. Y entonces le dicen, con sus 2 narices, si no nos hacen declarar, desistimos en este momento de la culpabilidad de Vanessa. Claro, viene mi abogado y me dice, Vanessa, yo me volví loca. O sea, de verdad que es de las pocas veces que he perdido. Fue como, ¿qué? Digo, no, ni de broma. O sea, yo quiero hablar. Empecé a llorar y dije, que por favor, que yo necesito hablar, necesito que me dejen
expresarme, necesito contar mi verdad. Y entonces el abogado, con muy buen criterio, obviamente, me dijo, Vanessa, nuestra prioridad en este juicio es salvarte a ti. Está claro que lo que han propuesto tuyo no tiene ningún sentido. Y lo más probable, jurídicamente, vamos, el 90 y pico % es que salgas no culpable. Pero tenemos instrucciones directas de tu padre y por nuestra parte de que lo primero eres tú. Así que esto es un juicio y tenemos que salvarte. Entonces, claro, Tania, me pegué 2 días llorando sin parar en el juicio y mi marido detrás, que lo he visto llorar 3 veces en mi vida, porque no es una persona, ¿sabes? Yo lloro más a menudo, también, porque es que tú te puedes imaginar lo que es estar 2 días después de tantos años escuchando barbaridades y que yo no me pudiera defender, ¿sabes? Que a mí el juez yo no pudiera sentarme allí y decir, miren, ha pasado esto, esta es mi verdad. Para mí fue durísimo, frustrante, o sea, wow, yo lo pasé fatal, mal porque me asfixiaba, o sea, yo necesitaba soltar lo que llevaba dentro, ¿no? Y todo lo que yo había vivido, ¿no? Y no pude hacerlo. Tú además, si tienes ese sentido de la justicia tan marcado, vivir una injusticia pública, de reputación, legal, ¿no? En todos los aspectos, eso es como un volcán contenido, no me lo puedo imaginar, ¿no? Sin hacer deporte, que es una salida para ti. Horrible, Tania. Afortunadamente, bueno, ha pasado el tiempo, te estamos hablando que ya, pues esto fue en 2011, pues bueno, pues ya 14, 15 años, mi padre, bueno, pues ha vuelto a resurgir, mi padre es un tío, vamos, un empresario hecho a sí mismo, ahora mis hermanos han creado otra empresa de catering, mi hermano además es cocinero, pero yo obviamente, yo ya... Ahí fue donde saliste, ¿no? Sí, ahí fue donde dije, no, yo quiero empezar mi vida. A partir de ahí me quedé embarazada enseguida, después sobre la marcha, a raíz de terminar el juicio de Noa, que es mi hija. Y ahí lo tuve claro. O sea, en 2011 mi marido es de Lanzarote y nosotros nos íbamos a venir a vivir a Las Palmas, porque yo tenía mi trabajo en Las Palmas. O sea, este era como el proyecto, ¿no? de pareja. Pero fui yo la que le dije, no, vamos a vivir a Lanzarote. Yo necesitaba con todas mis fuerzas como romper, cerrar y alejarme. Quería alejarme de mi padre, no de mi padre, de la figura de mi padre, ¿no? Porque mi padre obviamente sigue siendo mi padre y genial, sino de lo que representaba en aquel momento toda la vivencia que habíamos tenido, ¿no? Necesitaba alejarme de la ciudad, de la gente que había estado criticando gratuitamente, o sea, necesitaba empezar de cero donde nadie me conociera, donde no fuera la hija de mi padre. Yo quería ser yo. Y además tenía muy claro, porque yo en la empresa, mientras todo ese proceso, yo siempre tenía una visión diferente. Y yo sabía e intuía que había otra manera de hacer las cosas. Pero no pude, porque mi padre tiene su manera. Y entonces, ¿Esto era 2012? Eso fue 2011. 2011. Sí. Y no has vuelto, ¿no? No. Ni voy a volver. Con todo mi amor. Les ayudaré siempre, siempre, siempre en todo lo que me necesiten, por supuesto. Pero no. Y en 2012 es cuando te pones por tu cuenta. Sí. En LinkedIn, cuando tú buscas el perfil de una persona y esta persona tiene una reinvención o demás, a veces se borran determinadas facetas o áreas porque dices, bueno, no contribuye a quien soy ahora. A nivel personal, ¿no? Cuando me documento para las entrevistas, es una cosa que siempre miro, porque ahí digo, siempre hay algo interesante que ver, ¿no? Y en tu caso no hay nada previo a 2012, ¿no? Entiendo que es una necesidad muy fuerte de proteger esta nueva identidad, que nace, por supuesto, de todo lo que has vivido antes, pero de necesitar que eso se acabe, ¿no? Entiendo también que durante ese tiempo, durante muchos años, te habrá sido difícil hablar de esa etapa, incluso en voz alta, y hacerlo con la apertura que lo estás haciendo hoy me emociona a mí, porque creo que cualquier persona que te escuche, aunque no haya vivido algo así, puede entender de qué calibre estamos hablando, aunque jamás podamos ponernos en esos zapatos. Y este año te ha dado el Colegio de Economistas de Las Palmas el premio de economista de honor. ¿Qué significa para alguien
tan dañada en su reputación, tan juzgada públicamente, que una entidad como esta, 12 años después, te dé ese título? Buah, Tania, pues ha significado mucho para mí porque nunca me he sentido una economista tradicional. Siempre he sido parte del colegio, siempre he estado colegiada, pero jamás en la vida he ido ni a un acto porque yo nunca me he sentido... Yo siempre he tenido una visión de la economía diferente, más humanista, siempre he tenido claro que hay otra manera de hacer negocio. O sea, tan diferente a la figura del economista que se promueve dentro del colegio, que yo, es como ellos, yo pago la cuota, no sé ni por qué, porque en su momento me colegié y ya está. Y claro, y de repente yo, que no tengo ni idea de nada del colegio, para empezar no sabía ni que existían esos premios. Imagínate mi nivel de desconocimiento del tema, o sea, cero. Y recibo una llamada del decano del colegio que me dice que me van a proponer por mi implicación y en el desarrollo de la educación financiera en Canarias. Claro, o sea, ¡guau! Fue para mí, primero, porque yo siempre me he cuestionado mucho, ¿no? De yo no soy tan buena economista. Yo no soy tan técnica como los supereconomistas. Y esto a mí me ha costado, ¿no? Esto a mí, bueno, pues a nivel profesional, pues... Bueno, más inseguridades, ¿no? Más, pues realmente a lo mejor es que yo no soy tan buena, ¿no? Y debería saber más de esto, debería hacer más lo otro, ¿no? Y esto, wow, que me den un premio, precisamente, este sector en el que yo siempre he pensado, o que soy menos, o que no soy tan como ellos, pues significó mucho para mí. Además de eso, es un sector absolutamente masculino, lo dije en mi discurso. Imagino que a alguno no le habrá gustado, pero tenía que decirlo. Se han dado 30 premios, me enteré después. Y yo era la segunda mujer a la que se le daba. Y no es porque no haya economistas que hagan cosas maravillosas, no. Entonces, bueno, segunda cosa por la que me siento orgullosa, ¿no? Y tercera, porque para mí era muy importante, ¿no? Que se me reconociera a mí. Porque al final, cuando vienes de empresa familiar, parece que todo tu valor está ligado a pues eso, mi padre era un tío, vamos, súper empresario, que consiguió unas cosas increíbles, ¿no? Y que me ha inspirado mucho, pero al final yo siempre fui la hija de él. Y, ver que bueno, que tú estás ahí a pico y pala, con tus cositas, poco a poco, que has empezado de cero, sin ayuda de nadie, y que, wow, años más tarde te reconozcan precisamente en este sector que yo siempre he tenido ahí como esa, pues fue... muy emocionante, Tania, muy bonito. Además, hicieron subir a mi hija al escenario, fue ella la que me entregó el premio, fue muy bonito. Estaba mi padre, estaba mi madre, mis hermanos, mi marido, por supuesto, ¿no? Y fue muy emocionante, la verdad. Desde 2012 haces, ¿no?, como ese giro, bueno, supongo que igual ya un poco antes, hacia la educación financiera y muy consciente del dolor, ¿no?, de que unos números pueden causar. ¿Fue fácil para ti este paso? ¿Lo tuviste claro o simplemente fuiste tirando como de un hilo que decía tiro por otro lado? Porque también te podía haber dado por decir, bueno, toda la experiencia que tengo voy a aportarla en ser consultora o asesora de otras empresas familiares, por ejemplo. Sí. Pero entiendo que no. No, porque en ese momento yo necesitaba salir de ese entorno. Porque si hubiese trabajado con empresas familiares, ahora sí, he trabajado con tal, pero en ese momento era remover algo que yo todavía no tenía superado. Entonces eso... La herida estaba todavía sangrando. Era como sí. Era como no. Y sí que lo tuve claro, mira, yo siempre digo que cuando hablo con los jóvenes y tal, les digo, mira chicos, la inspiración no viene viendo Telecinco, ¿vale? La inspiración viene pues leyendo, estudiando, ¿no? Entonces yo en toda esa vorágine y esa etapa oscura, yo las tardes la utilizaba pues para buscar en internet. Yo estaba como en búsqueda de algo que me permitiera respirar, ¿no? Y ahí empecé a descubrir la educación financiera, empecé a leer cosas y tal. Y de repente un día, pero fue un día, que más me acuerdo del día, que hizo clic y dije, ya sé lo que voy a... Y además se me pusieron los pelos de punta, fue como... Y dije, vale, ya entiendo por qué me ha pasado todo esto. Y siento que es que esto me ha pasado porque yo estoy destinada a ayudar a otras personas a que no les pase esto, ¿no? Y ese fue
eso fue lo que me llevó a hacer lo que hoy hago, ¿no? En aquel momento éramos 3 personas las que hablábamos de educación financiera y las 3 nos pusimos en contacto por email. Una de ellas es Nieves Villena, que tú conoces bien y además que, bueno, que a la cual adoro. Pues Nieves y Vero, que es nuestra, y hablamos de, hola, soy tal, como tú también hablas de esto. Era como, y ahí nos costó, porque hablaba de, yo me acuerdo de ir a los primeros que yo, pues si yo tengo a mi asesor fiscal, esto es lo que me decía todo el mundo. ¿No? Era como, y yo frustrada, pero es que yo no hago impuestos, yo no te preparo trimestre, esto no tiene nada que ver con lo que hace el asesor fiscal. O sea, no había. O sea, la gente emprendedora no sentía que tuviesen la necesidad de este servicio. Y en las esferas de profesionales economistas no se valoraba para nada esto, porque era hablar de educación financiera que en un lenguaje sencillo para niños, para jóvenes, Entonces no fue fácil. Pero la verdad que tampoco fue difícil, en el sentido de que a mí los retos no me importan. Es decir, a mí que fuera difícil, de que me costara más o menos y tal, que me tuviera, eso no me importa, eso a mí no me lastra. A mí me lastra el estrés emocional, que es, claro, yo venía donde venía, para mí esto era como, bueno, pues me lo tengo que currar más y tengo que buscar... Pero a ver, a mí hay una cosa aquí que me vuela la cabeza, que es una persona que está vacía en ese momento energéticamente, ¿no? Porque está consumida por una situación obviamente legal durísima, está creando su familia, está en ese proceso también de maternidad que también tienes que dar tanto de ti. ¿Te queda, a nivel de salud, también entiendo que fue una época que tuvo consecuencias, ¿te queda más para dar? O sea, ¿cómo no dices, mira, señor, es un trabajo que no me haga pensar durante los próximos 10 meses de mi vida, ¿no? Mira, nunca contemplé buscarme un trabajo por cuenta ajena. O sea, nunca contemplé otra opción. También quise vivir mi maternidad, o sea, yo me fui a Lanzarote, fue un año increíble, o sea, mi embarazo fue maravilloso, no tuve ningún problema, yo estaba relajadísima, yo me cogí mi paro y tal, y yo estaba creando mi proyecto poquito a poco, pero sin ninguna presión. Yo tenía mis ahorros, yo tenía mis cosas controladas, además me lo quería permitir, o sea, lo hice en un lugar muy, muy tranquilo, sin presión. Entonces me gustaba porque eso me nutría, porque yo lo que estaba haciendo era formarme, aprender, crear, soñar. Yo necesitaba, Tania, visualizar un futuro bonito, y eso es lo que me daba la energía, que llevaba un montón de años sin verlo y sin tener esa energía. Y entonces eso fue lo que me... ¡Wow! ¿No? Y fui muy afortunada. Yo he vivido mi maternidad súper cerca de mi hija, como yo he querido. Todo ese primer año estuve en casa con ella, creando mi proyecto, sí, tranquilita y tal, y hacía mis cosas, pero como todo desde un lugar muy en calma, ¿no? Y una parte positiva que era la que... Porque yo por primera vez desde hacía mucho tiempo, wow, tenía ilusiones por el futuro, ¿no? Wow, mi vida va a ser guay, ¿no? O sea, estoy tranquila, duermo tranquila por la noche, estoy feliz, no tengo problema. Wow, es que eso me daba la vida, era lo que necesitaba. Entonces, bueno, nace mi hija y, bueno, imagínate, ¿no? Mi hija, primera nieta, primera sobrina, por mi parte, bueno, o sea, imagínate, mi madre loca, mi tía, mis padres, ¿no? Se casaron 2 hermanas con 2 hermanos, que son los que crearon la empresa. Wow. Sí, y tengo los mismos apellidos que mis primos. Entonces yo siempre he tenido 2 madres, 2 padres y 4 hermanos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Siempre. Porque además teníamos la misma familia por los 2 lados, crearon la empresa juntos, vivíamos es decir, lo mismo. Para mí mi madre y mi tía es lo mismo. Y cuando mi hija iba a cumplir 1 año, ¿vale? Bueno, pues a mi tía, con 59 años, le detectaron un cáncer de estómago en fase de terminal. Y bueno, pues se va en 3 meses, ¿no? O sea, horrible. Claro, ¿qué pasó, Tania? Que yo estaba recuperándome de todo el proceso. Yo decía, wow, ahora todo tranquilo. Yo por las mañanas me levantaba feliz con la energía de la niña, no sé qué, todo estaba guay. Y de repente pasa esto. Claro, es mi madre, o sea, como mi madre, igual. Claro, yo cojo a mi hija, mi marido por supuesto se viene también, y me voy a Las Palmas. Porque yo quería estar con mi... O sea, yo
Quería no, yo no tenía, o sea, tenía que estar ahí porque es que es lo que sentía. Claro, mi tía era el pilar. Es una tía muy fuerte, se parecía mucho, yo me parezco mucho a ella, ¿no? ¿Qué pasó, Tania? Mi tía falleció y mi familia se vino abajo de una manera que no te puedo ni contar. Claro, ¿qué pasó? Que la Vanessa volvió. La Vanessa que lleva un año poniéndose en primer lugar, estando tranquilita, ¿no? Haciendo yoga, yendo a la playa, volvió a asumir el rol de salvadora de la familia. Y entonces yo pensaba, mi tío tiene más derecho que yo, es su mujer. Mis primos son sus hijos. Mi madre es su hermana. Solo me queda sostener a mí. Y entonces yo sostuve a toda mi familia en una situación compleja, muy compleja. O sea, mi familia se hundió, o sea, porque fue una cosa muy, muy horrible, muy triste y tal. Y claro, ¿qué pasó? Que yo estuve un año entero que yo me levantaba todas las mañanas con mi duelo, porque, insisto, es mi madre, pero a mí no me salían las lágrimas, porque yo estaba tan tensa y tan preocupada, porque yo veía a mi madre hundida, su única hermana. O sea, y además, vamos, a mis tíos perdidos, a mis primos. O sea, claro, era todo tan que yo estaba sosteniendo a todo el mundo. Claro, ¿qué pasó? Que Vanessa, que se pensaba hasta ese momento que era la más fuerte, que podía con todo, que todos importaban más que yo porque yo podía, ¿no? Bueno, pues cuando mi tía fallece al año, pues ahí fue cuando la vida me paró en seco y me dijo, a ver, nena, o sea, ya está. Tú no aprendes, tú no has aprendido nada de lo que te ha pasado, te voy a dar una enfermedad lo suficientemente grave a ver si así te enteras de qué va esta película de la vida, ¿no? Y al año, pues me detectan a mí un cáncer de mama. O sea, es como, la verdad que estoy contando ahora y digo, oye, ¿qué parece la vida de Dios mío? Pero literal, ¿no? Mi hija con 2 años, claro, imagínate, o sea, era como, yo miraba, y hubo un momento que me acuerdo cuando salí del médico y me dijo la noticia, ¿no? Que estás ahí en shock. Y digo, pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el mensaje? Porque ya está, ¿no? O sea, claro, aquello fue muy duro, ¿no? Yo lo primero que pensé fue, primero, mi hija, de no la voy a ver crecer. Y lo segundo, miré a mi marido y le dije, ¿cómo le voy a decir esto a mi madre? No puedo. Claro, mi madre estaba hundida, acaba de perder a su hermana. O sea, ¿cómo le voy a decir? O sea, la responsabilidad otra vez, no me lo puedo creer. Sí, sí. Salí del médico, mi madre sabía que había ido al médico y tal, y tuve que ir a casa de mi madre. Me limpié las lágrimas y dije, no puedo hablar con ella todavía. Mamá, no sé qué, no sé cuánto me voy para el aeropuerto. Era mentira, me fui a casa de una amiga. Y bueno, ya a mí me habían dicho ya que tenía cáncer, pero eso no fue un miércoles y el viernes me tenían que hacer una biopsia para ponerle apellido. Entonces yo a mi madre le dije, mamá, mira, me van a hacer una biopsia y tal, pero no le dije. Y entonces el viernes mi madre vino a la biopsia, ¿no? Y entonces estaba Esteban y una íntima amiga mía y le dije, por favor, cuando yo entre, díganselo, no puedo. O sea, no puedo. O sea, mi madre ya, obviamente, lo intuía, ¿no? Pero, buah, y cuando salí de la biopsia, buah, aquel momento fue muy fuerte. ¿Sabes? Mi madre en la puerta. Fue duro, ¿no? Pero también recuerdo que la miré, ¿no? Bueno, nos abrazamos, tal, algo típico, ¿no? Un momento así como muy dramático. Pero recuerdo que de mi boca lo que salió, y además lo sentí súper fuerte, la miré y le dije, mamá, te lo juro que me voy a curar. Te lo prometo. Y, ¡buah! Aquello fue... Aquello no sé, me lo creí, ¿sabes? O sea, yo quería vivir. O sea, yo no me quería morir, ¿sabes? Era el mayor miedo que yo tenía en ese momento. No por morirme en sí. A ver, yo miraba a mi hija y decía, por favor, ¿sabes? Solo quiero verla crecer. ¿Sabes? Yo miraba a mi madre y digo, o sea, mi madre se muere detrás mía, o sea, pero lo tengo claro. O sea, y bueno, entonces, bueno, ahí por supuesto nos vinimos a Las Palmas porque a nivel de hospitales y tal, y aparte en casa de mi madre, pues mi hija con 2 años y bueno, ya ahí empezó el proceso y afortunadamente lo llevé súper bien, estuve súper fuerte y aquello lo cambió todo, Tania. No te digo que agradezco al cáncer porque es como...
Pero sí que pienso que la vida me dio eso porque yo no hubiese aprendido de otra manera. Por cómo soy yo, por cómo estaba yo metida en mi rollo de sostener, de todo para afuera y siempre los demás más importantes y tal. Y bueno, y si eso sirvió para que tenga la vida que tengo hoy, ¿no? Y que construí gracias a ese aprendizaje, pues, oye, bienvenido sea, ¿no? A partir de ahí comenzó un proceso. Nunca me he sentido tan conectada conmigo como cuando la enfermedad. Es impresionante la conexión. O sea, pero a un nivel... Claro, solo quieres vivir. Imagínate eso a nivel de conexión, lo que significa. O sea, es lo más básico. O sea, que tú no has vivido nunca, por mucho que queramos de boquilla. Pero cuando dices, es que es real. O sea, con todas las letras. Es que solo quiero vivir. Yo no tenía miedo a que se me cayera el pelo. Me daba igual si se me iban a quitar el pecho, no. Me daba igual si la quimio me sentaba bien, te lo prometo. O sea, no tenía miedo a nada de eso. Solo quería curarme. Yo estaba dispuesta a sufrir lo que hiciera falta. Me daba igual. Eso no era mi angustia, ¿no? Mi angustia era que quería vivir y que quería curarme. Entonces, a partir de ahí, cambió mi vida, Tania. A partir de ahí yo dije, a partir de ahí empecé a descubrir, empecé a leer compulsivamente. Yo siempre dije, a ver, yo por supuesto creo, en la ciencia y la medicina, para mí son dioses, y por supuesto sigo sus consejos a pie juntillas, pero yo siempre dije, pero yo soy una tía proactiva de toda la vida. O sea, yo no sirvo para estar ahí viéndolas venir. Entonces yo decía, yo tengo que poder hacer algo de esto, porque claro, es un proceso que tú no sabes si va a durar 1 año, si va a durar 2, no tienes ni idea, si te va a sentar bien, mal, no tienes ni idea de nada, todo es incertidumbre, y los médicos tampoco lo saben. Entonces yo empecé a leer compulsivamente y ahí fue cuando descubrí la medicina integrativa, que en aquel momento, estamos hablando de 2014, se hablaba muy poquito. Que la medicina integrativa no es otra cosa que entender el cáncer de manera holística. Es decir, claro, la persona que se pone, la persona que tiene miedo a morirse, o la que se le cae el pelo, o la que está enchufada a una máquina no sé cuántas horas, es la misma, ¿vale? Que tiene el cáncer. Es decir, que no solamente es la parte física, es la parte emocional que un viaje de este calibre pues conlleva, ¿no? Así que ahí empecé a descubrir, empecé a hacer yoga, empecé a hacer meditación, empecé a cuidar la alimentación, empecé a hacer terapia, por supuesto, ¿no? Y ahí fue donde empezó mi viaje de autodescubrimiento, que lo cambió todo hasta el día de hoy, ¿no? Donde yo ahí tuve claro de, ok, Vanessa, tú en el centro, a partir de ahora, si tú estás bien, los demás están bien. Pero primero tú, ¿no? Y ahí es donde yo aprendí en que no pasaba nada por ponerme yo primero, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, y esa fue la experiencia del cáncer, que, bueno, pues me dieron quimio, luego me operaron una vez, a los 15 días me llamaron que me tenían que operar de nuevo, porque no se habían quedado restos, y me quitaron el pecho, me hicieron una mastectomía, luego me dieron radio, luego al año me pusieron un expansor, luego al año me pusieron la prótesis, en fin. Pero te digo, lo viví de verdad con una fortaleza que a mí me llegas a decir que voy a reaccionar así 2 años antes si tengo cáncer y te digo, ni de coña, eso no soy yo, ¿sabes? Pero leí una frase en aquel momento que creo que es súper clara. O sea, no creo que tenga especial mérito. Es decir, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Es decir, ¿cuál era la otra? Entonces a veces me decían, ¡oh, tía, qué valiente! ¡Qué bien lo llevas! Sí, lo agradezco, no me quito mérito. Pero, ¿qué hubieses hecho tú? O sea, estamos hablando de morir o vivir. O sea, no es ponerte algo amarillo o rosa. Estamos hablando de o le tiras para adelante porque quieres vivir y agarrarte a la vida o te dejas en el camino y esto no funciona, ¿no? Entonces, bueno, así fue, pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, todo salió súper bien, mucho mejor de lo que esperaban, porque bueno, al principio el diagnóstico fue regular y bueno, y han pasado, pues como te digo, este año, 2025, en 2025 hace 10 años que ya terminé el tratamiento. No que empecé, que fue en 2014, pero hace 10 años que terminé el tratamiento y bueno, hice con mis revisiones, con todo, pero estoy feliz, estoy súper sana, me siento súper fuerte.
y sobre todo, vamos, emocionalmente, ahora tengo mi negocio, tengo el estilo de vida que quiero, vivo donde quiero, tengo una vida mega tranquila, eh, súper sostenible para mí, me siento súper alineada lo que hago, con quién soy, con los valores que tengo, ¿no? Con la vida que he creado, con lo que quiero enseñar, o sea, siento que todo tiene un mogollón de sentido. Te lo prometo, me levanto por las mañanas diciendo, wow, yo llego a mi oficina ahí mirando al mar, digo, pero de verdad, o sea, gracias vida, qué afortunada soy. Y lo digo y lo siento de verdad, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que todo eso que he pasado, no que cuando lo cuentas juntos es como, wow, ¿no? Pero, wow, eso me ha permitido ser hoy lo que soy, ¿no? Y ayudar a quien ayudo y crear el negocio que tengo, tener la vida que tengo, ¿no? Poder ser ejemplo para mi hija, ¿no? Entonces, bueno, ahora con la perspectiva del tiempo lo veo como algo de, bueno, una experiencia, a otros les pasa otras cosas, ¿no? Y bueno, y yo creo que para mí lo importante no es lo que te pasa, porque al final eso, bueno, estamos expuestos a todo, sino qué haces tú con eso que te pasa, ¿no? Pues para ser más feliz, para aportar más valor, para ayudar a los demás, ¿no? Pues eso ha sido un poco mi estrategia, ¿no? De, vale, ¿qué puedo aprender con esto, ¿no? ¿Qué puedo sacar de esto? Porque, sí, es una putada, lo he vivido. Pero bueno, si es algo para positivo para mí y para la vida, para la sociedad, me quedo con eso. Y de verdad que a día de hoy te puedo decir que me siento muy afortunada. Muy afortunada. O sea, tengo una hija sana, tengo un marido maravilloso, tengo una familia estupenda, tengo la vida que quiero, o sea, no puedo pedir nada. Si yo a la vida le pido salud y punto. Y el propósito también que tienes, ¿no? Que es ayudar a tantas personas a que duerman tranquilas. Exacto. Algo que das valor cuando sabes que es no tenerlo, ¿no? De ahí nace esta tranquilidad económica. Esta etapa donde tu libro Duerme tranquila emprendedora, todo el concepto de tranquilidad económica, todos los programas, máster, escuelas, son cosas que ahora no hace falta que entremos en detalle, la gente entrará en tu web y podrá ver todo, pero ¿no? Es como la coherencia, ¿no? De decir, transformar esto en algo que va mucho más allá de mí y cómo ayudas a gente incluso a prevenirles de cosas para que no vivan lo que tú has vivido. Dices que obviamente la sombra de tu padre fue alargada, ¿no? Durante muchos años a nivel profesional, y ese reto también de encontrar tu sitio siendo tú, ¿no? Y llevando tu apellido y viniendo, ¿no? de donde vienes. Y siento también que tu hija podría decir lo mismo, decir, wow, con la madre que tengo, madre mía, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar yo mi sitio? ¿Cómo voy a llegar a ser un 10% de la fortaleza que ella ha tenido en vida? Entonces creo que los años, lo que hemos visto, ¿no? Ahora en este reconocimiento que decíamos del Colegio de Economistas, es la punta del iceberg del reconocimiento hacia tu persona. No sé ni cuánto llevamos de tiempo, creo que ya hemos superado ya la hora, pero y ni siquiera hemos hablado de la parte a la que te dedicas ahora, pero quiero decirte a nivel personal que encaraba esta conversación con muchísimo respeto, pero me voy con muchísimo más. Así que gracias de corazón por la valentía de hablar en voz alta de estas cosas, no desde el lugar de para nada, ¿no? ni de victimismo, al revés, que no, cualquiera que te haya escuchado sabrá que no es desde ese lugar desde el que hablas, ¿no? Sino desde el de la reconciliación, ¿no? Con una etapa que fue muy oscura y la transcripción en una etapa de mucha luz, y eso lo hace alguien que tiene muchísima fuerza, muchísima vitalidad, muchísimo propósito y mucha conexión consigo misma, que es al final yo creo que el significado del éxito. Muchísimas gracias, Vanessa. Wow. Gracias a ti, Tania. Me he sentido súper cómoda, de verdad. Me ha encantado poder expresarme, ¿no? Porque al final, como te decía, ¿no? Nunca me dejaron expresarme. Me cuesta mucho en mi trabajo la parte de exponerme, de visibilidad. Cuando estoy viendo que estoy adquiriendo mucha visibilidad, recojo vela enseguida, ¿no? Es mi gran tema. ¿Por qué? Pues porque tengo ahí un trauma, obviamente, ¿no? Entonces significa mucho para mí que sea la primera vez que hablo de esto en una entrevista y que sea contigo, porque me he sentido súper cómoda. He estado como en casa, me he olvidado que estábamos grabando, sinceramente, de verdad.
Así que gracias de corazón y bueno, los que nos escuchan espero que, bueno, que simplemente, ojalá pues sirva simplemente de inspiración, ¿no? Para si alguien está pasando por momentos duros, pues saber que, bueno, que podemos salir y podemos construir la vida que queramos, incluso desde un lugar súper negativo, aunque ahora lo veas todo negro, ¿no? Bueno, pues siempre hay esperanza, ¿no? Para mí, o sea, encarnas en tantísimos sentidos lo que abordamos aquí, ¿no? La luminiscencia que vemos de alguien es fruto a veces de detonadores que han sido bastante complejos, ¿no? Y cómo podemos apreciar y poner en valor cosas y resignificarlas porque nos han llevado a otro sitio. Creo que eres la reina de la resignificación y eso viene de un trabajo interno muy profundo. En esta nueva etapa, ¿dónde pueden encontrarte, ¿vale? Para que vayan ahora a tus redes web y puedan trabajar contigo. Pues mira, en vanessamarrero.com, ahí van a encontrar todo. Justamente ahora estoy en una etapa también de, bueno, pues haciendo un rebranding, estoy, ¿no? Pues la parte de comunicación, o sea, este año mi palabra es autoridad, la digo aquí para comprometerme, porque precisamente eso, ¿no? Como te digo, es mi gran tema y tiendo a hacerme la loca, yo conmigo misma, ¿no? Y empiezo, ay, ya publico y después digo, ay, ahora no. Entonces este año tengo ese propósito, así que ahí vanessamarrero.com. También tengo un podcast que se llama Rentabilidad Expansiva, que ahí también hacemos, bueno, pues entrevistas también y sobre todo este año voy a hacer muchos más episodios yo, hablando pues de contenido, de mi experiencia, ¿no? Que quiero darle valor, ¿no? Y no es casualidad que justo me haya llamado ahora. También lo he pensado. Porque justo ahora es cuando yo me siento preparada para poder contar mi experiencia. Siempre me ha dado como vergüenza en que quién soy yo para hablar de esto con todos los dramas que hay en el mundo, ¿no? Siempre he tenido este punto, ¿no? Y ahora siento, no, al revés, jolín, puedes ayudar a los demás, ¿no? Y qué casualidad, entre comillas, ¿no? Que justo me hayas llamado para esta entrevista y que se haya dado así, porque tiene todo el sentido, ¿no? Así que ahí, bueno, Vanessa Marrero, en Instagram, por supuesto, también Vanessa Marrero, y bueno, en las redes y en la web, donde quieran. Allí pueden ver todo el trabajo que haces de tranquilidad económica, de rentabilidad expansiva, el máster de tranquilidad económica. Emprendedora. Perdón. La parte del podcast, la parte también que haces con jóvenes de Canarias. Sí, de la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Sí. Es imposible abarcar todo en esta entrevista. Creo que es más importante que te conozcan de verdad, porque cuando ves la verdad de alguien, ya no necesitas saber más, es Vanessa, contigo voy, ¿no? Así que millones de gracias por dejarnos ver cuáles han sido las claves de la luminiscencia que vemos hoy en ti y que este año de autoridad pues permita que la sigas difundiendo tranquila y con confianza de que hay agua en la piscina. Me gustaría preguntarte antes de que acabáramos la conversación, ¿a qué mujer luminiscente te gustaría ceder tu silla? Pues mira, lo he pensado porque obviamente soy fiel seguidora de tu podcast. Y te voy a decir a una alumna mía, a la que adoro, que forma parte de mi club de mujeres que hablan de dinero, que es una mujer increíble que a mí me ha enseñado espectacular, que se llama Desiree Vela, que es especialista en educación antirracista. Es una mujer 10. El trabajo que hace me parece espectacular y creo que tenemos mucho que aprender de ella porque nadie nos habló de eso a nosotras. Y yo misma hago comentarios que no sé ni siquiera que eso está mal, porque nadie nos lo ha contado, ¿no? Y creo que Desiree es una tía valiente, con muchísimas cosas que aportar y me encantaría verla aquí sentada a tu lado. Pues muchas gracias por tu homenaje a ella. Gracias de corazón por la entrega, de verdad, por la autenticidad y por tu verdad y por elegir compartirla aquí, así de esta manera. Acabamos aquí la conversación. Gracias, Tania. Millones de gracias y gracias como siempre a ti por estar con nosotras un episodio más. Nos vemos en el próximo.